Bueno, vamos a dar inicio entonces formalmente a este segundo conversatorio de este ciclo de conversatorios que ha organizado nuestra querida Academia de Ciencias Farmacéuticas, ¿verdad? En torno al tema realidad y proyecciones de la profesión químico-farmacéutica. Les damos la bienvenida a todos los asistentes. Agradecemos el interés y el tiempo que están dedicando para participar de esto, de esta, nosotros creemos, importante instancia. Entendemos el sacrificio que cada uno de ustedes hace en términos de su vida personal para estar aquí, pero creemos que es importante contar con todos y particularmente con nuestros destacadísimos panelistas que hemos invitado para el día de hoy. Este segundo conversatorio, entonces, va en la línea de lo que ya habíamos iniciado con el primero hace 2 semanas, en cuanto a que tiene el propósito de generar un espacio de diálogo abierto y constructivo sobre los principales desafíos que enfrenta la profesión de la química y farmacia hoy día en Chile. Les recordamos que esta sesión está siendo grabada. Después se va a disponer en el canal de YouTube que tiene la Academia de Ciencias Farmacéuticas, y al mismo tiempo, para poder resguardar la integridad de las presentaciones, les pedimos que, en caso que no sea específicamente para intervenir, tengan apagados sus micrófonos todo el tiempo. Y también les recordamos que durante todo el conversatorio pueden ir dejando sus comentarios o sus preguntas en el chat, particularmente a nuestros panelistas, de manera que después podamos animar la conversación posterior. Agradecemos la presencia de todos. Hemos dado una convocatoria amplia, por lo tanto, cabe la posibilidad también de que, como en el conversatorio anterior, tengamos representantes de otras academias de farmacia de Iberoamérica. Bueno, en el contexto de expansión, por una parte, de la oferta de los programas académicos de nuestra carrera y por otra, de la transformación del sistema de salud, creemos que es urgente reflexionar sobre cómo asegurar la calidad de la enseñanza, actualizar los planes de estudio y fortalecer las competencias que demanda el ejercicio profesional en el siglo XXI. Este segundo conversatorio va a estar centrado en el tema de los desafíos de la educación farmacéutica en Chile y abordaremos temas clave como la necesidad de garantizar estándares de calidad en la formación frente al crecimiento sostenido de las carreras de farmacia en distintas instituciones, la actualización de las mallas curriculares, incorporando nuevas competencias que respondan a los cambios en el entorno sanitario y tecnológico, la integración efectiva de la práctica profesional y la realidad sanitaria nacional en los procesos formativos, la importancia de fomentar la colaboración entre las universidades, como también con las entidades científicas y gremiales que agrupan a los profesionales químicos farmacéuticos y también con las autoridades del sector como base para una mejora continua y sostenida. Esperamos, como saben, que este espacio contribuya a enriquecer la visión colectiva sobre el futuro de la formación farmacéutica y a fortalecer el compromiso de todos los actores involucrados con la excelencia académica y el servicio a la salud pública. Al igual que en el conversatorio anterior, buscamos abrir un espacio de reflexión crítica y propositiva que nos permita identificar caminos para fortalecer la formación, el ejercicio profesional y la contribución de los químicos farmacéuticos al bienestar de la población. Les invitamos, como siempre, a participar activamente, compartir sus experiencias y construir juntos una visión de futuro para nuestra disciplina. De la misma forma que en el primer conversatorio asistiremos, la modalidad será con 4 breves presentaciones a cargo de nuestros panelistas invitados, a quienes desde ya agradecemos profundamente su participación y les solicitamos ajustarse a los tiempos asignados para dejar espacio suficiente a la conversación. Posteriormente vamos a abrir un espacio único para preguntas e intercambio de ideas, tanto entre los propios panelistas como con nuestra audiencia, la cual podrá intervenir con preguntas o comentarios preferentemente a través del chat.
En esta ocasión estaba previsto que el rol de moderadora lo asumiera nuestra presidenta, la químico farmacéutico Marcela Pesani Valenzuela, quien por razones de fuerza mayor ha debido ausentarse, va a tratar de sumarse al final de este conversatorio, con lo cual me ha correspondido ejercer esta función de moderador nuevamente, por lo que paso a presentarme para luego continuar con nuestros invitados. Mi nombre es Juan Roldán Seltzer, soy químico farmacéutico, doctor en ciencias farmacéuticas y me desempeño hace 14 años como jefe de su departamento farmacovigilancia del Instituto de Salud Pública. Soy miembro de número de la Academia de Ciencias Farmacéuticas desde 2021 y actualmente ocupo el cargo de secretario de la actual directiva para el periodo 2024 a 2026. Me acompañan, como les decía, cuatro destacados panelistas a quienes paso a presentar. Antonio Morris Peralta, químico farmacéutico con amplia experiencia en la industria farmacéutica, en las áreas de producción y regulatoria, con amplios conocimientos en políticas farmacéuticas y de medicamentos asociadas al análisis y evaluación de las tendencias de las políticas de medicamentos y su planificación. Posee experiencia en las áreas de cosmético, productos de higiene, dispositivos médicos y actualmente es consultorio en asuntos regulatorios en las áreas farmacéutica, cosmética y de dispositivos médicos y también docente de posgrado en temas de biotecnología, regulaciones y buenas prácticas regulatorias. Es profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile y miembro de número de la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Chile. Antonio repite su rol como panelista, así que le estamos doblemente agradecidos. Javier Morales Valenzuela, a continuación, es químico farmacéutico, doctor en ciencias farmacéuticas de la Universidad de Chile. Realizó una estadía postdoctoral en el Instituto Químico de Sarriá, Barcelona, y se desempeña como profesor asociado en el Departamento de Ciencias y Tecnologías Farmacéuticas de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Su ámbito es la tecnología farmacéutica y en particular la fisicoquímica farmacéutica. Ha sido investigador y coinvestigador en proyectos Fondesit, generando numerosas publicaciones y una patente. Ha sido director y subdirector del Departamento de Ciencias y Tecnologías Farmacéuticas, jefe de la carrera de Química y Farmacia y coordinador de la Comisión de Evaluación Curricular de la misma. Es miembro de número de la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Chile. Rosemary Mellado Suazo, química farmacéutica de la Universidad de Concepción, doctora en ciencias farmacéuticas de la Universidad de Chile y máster en farmacoepidemiología y farmacovigilancia de la Universidad de Alcalá de Henares, en España. Es docente asociada y subdirectora de la Escuela de Química y Farmacia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde recibió recientemente el Premio a la Excelencia en Docencia. Ha desarrollado investigación y docencia de pre y posgrado en farmacia clínica, farmacovigilancia y bioequivalencia. Fue directora del Centro de Bioequivalencia de SICUC desde 2010 a 2016. Fue miembro del Comité Consultor GES entre 2018 y 2020. Es miembro del directorio de CONACEF desde 2023, como apoderada de la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Chile, siendo actualmente secretaria de la corporación. Es miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Chile. Y por último, Sergio Lavandero González, químico farmacéutico, doctor en bioquímica en la Universidad de Chile, completó su formación en las siguientes instituciones: Imperial College of Science, Technology and Medicine en Londres, Erasmus Universitat en Rotterdam, National Health Institute en Bethesda y St. Vincent's Hospital Research Cardiovascular Center en Melbourne. Es profesor titular de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, así como profesor adjunto de la División de Cardiología del Departamento de Medicina Interna de la University of Texas Southwestern Medical Center en Dallas y director del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS, el primer centro de excelencia chileno para el estudio de enfermedades no transmisibles. Entre los reconocimientos otorgados al doctor Lavandero destacan el Premio Nacional de Ciencias Naturales 2022, la Medalla Rectoral de la Universidad de Chile, su calidad de profesor visitante de la Universidad de Valparaíso y la Medalla de Profesor Dr. Hermann Schmidt-Hebel, otorgada por la Academia de Ciencias Farmacéuticas.
Preside el Instituto de Chile y la Academia Chilena de Ciencias y es Fellow de la International Society for Health Research y de la International Union of Physiological Sciences. El doctor Lavandero ha contribuido a la formación de 231 investigadores y o profesionales, dirigiendo trabajos de postdoctorantes, tesitas de doctorado y magíster y memoristas de pregrado. Es expresidente de la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Chile y miembro de número de la misma. Como ven, son invitados de lujo los que tenemos hoy día, así que pasaremos inmediatamente a escuchar las presentaciones. Primero, Antonio Morris nos va a exponer sobre el tema aseguramiento de la calidad de la enseñanza ante la expansión de las carreras de farmacia. Estimado Antonio, adelante, te escuchamos con atención. Ok, ¿se ve bien? Se ve bien, Ya. muy bien. Bueno, buenas tardes. Eh, Muy contento de estar nuevamente discutiendo estos temas que para muchos es relevante hoy día, de acuerdo a los antecedentes que ya conocimos en el conversatorio anterior y que es necesario seguir profundizando. Y hoy día hemos visto esto del aseguramiento de la calidad, que es un tema complejo, pero necesario de abordarlo. Y en este tema, ¿qué es lo que nos ha llevado a conversar de estos temas? Bueno, la expansión que han tenido las carreras de química y farmacia en Chile, y en esto, que lo vimos, pero vale la pena reiterarlo, que este año hay 22 universidades en 30 sedes que imparten la carrera. Y si nos vamos al 2013, habían solo 7. Este fue el tremendo crecimiento, y, y también ya en términos de número de estudiantes, y también que ya ha impactado en egresados, es el 2017 que se produce el boom de estos de crecimientos de universidades. Y en esto boom de matrículas, que ahí está, y también comparando con el mismo 2013 se duplica. Y hoy día tenemos 11.482 estudiantes en todas las carreras. Y esto significa un incremento del 200%. ¿Qué nos llevó a esto? Bueno, esta demanda elevada por la carrera eh, básicamente ha sido la empleabilidad que ha mostrado en los últimos años, cercana al 100%, y esto no ha variado en los últimos años. Y también, de modo un ejemplo, esta demanda en que el 2025 se ofrecieron 2.184 vacantes oficiales, lo que la universidad ofrecía. Pero al momento ya de sumar el número total de ingresos, este subió a 2.948 por los sobrecupos. Y esto también nos da otro mensaje, que hay interés por estudiar química y farmacia. Ese dato no lo tengo, pero sí en alguna parte aparecía que es histórica la cantidad de estudiantes que postularon a la carrera de química y farmacia este año. Es un número bastante grande. Bueno, y ahí, para ver nomás, tener la imagen de cómo el salto exponencial que ha tenido la cantidad de estudiantes que están hoy día estudiando, y también cómo esto ha impactado a la cantidad de egresados. Y si hace 10 años y en los últimos años alrededor de 500 químicos farmacéuticos se recibían anualmente, ya este año va a subir y vamos a estar posiblemente en estos 1.300. eh, y este volumen es un importante dato que ya nos dice y nos hacen analizar la posibilidad de saturación del mercado. Y ahí está, ¿no es cierto? También el crecimiento, que ha estado muy parejito durante los últimos años, y las necesidades del mercado se resolvieron con este número, más los colegas extranjeros que llegaron. Pero ya el 2022 empieza a pegar el salto, y el 2024 tenemos 1.100 recibidos. ¿Cuáles son los riesgos cuando hay esta expansión no controlada o regulada? Bueno, saturación del mercado. Y esto, y lo vimos la clase anterior, hay una proyección ahí en términos de cuándo se produciría, en mi estimación, y considerando que además el próximo año se suman 3 carreras más
que van a iniciar la carrera de química y farmacia. Todos los años ha ido cambiando. Yo hace 4 años que hago este seguimiento, pero ha ido cambiando. Pero pronto podríamos tener en la puerta ahí esta saturación. Y es lo que llama a este análisis que estamos haciendo hoy día, que hicimos el otro día y el que vamos a hacer en el futuro. Y aquí están, es decir, lo que ya comentábamos, que lo hemos dicho, esto ha impactado seriamente en enfermería, odontología y en general en todas las carreras de la salud, en que teniendo una empleabilidad alrededor del 100%, hoy día están entre 85 y 90%. Entonces, desempleo. Y también tenemos que preocuparnos del subempleo, lo que ha pasado con los dentistas, los odontólogos, ¿ok? Que yo recuerdo hace varios años atrás que el decano hace un llamado a no matricularse en odontología porque habían muchas carreras. Bueno, ahí años después se convierte en una realidad el problema. Y la calidad académica heterogénea, que esta expansión tan rápida, tan amplia, eh, no tenemos una evidencia de un aseguramiento de calidad y aquí es donde viene el otro problema, las brechas en la formación. Y en estas brechas de formación, porque yo lo digo, no me gustaría escuchar, y lo he escuchado ya, mira, los estudiantes de tal universidad, excelente, pero de esta otra universidad, no tan bueno. No, esto debe tener alguna línea a lo largo de todas las carreras básica transversal, ¿ok? Y cuando hablamos de aseguramiento calidad, bueno, básicamente debemos establecer y garantizar excelencia y pertinencia. Y todos los mecanismos que ya conocemos, los de autoevaluación o mejora continua, evaluación externa, y lo importante es certificar que los egresados alcancen lo que esperamos de sus capacidades y competencias. Es una responsabilidad ética, a mi parecer, asegurar la calidad en tiempo de expansión no es un acto administrativo, es un tema ético que tenemos que hacernos cargo. La calidad educativa siempre ha sido crítica, y ya antes lo hablábamos, después de la pandemia tuvimos claridad que los estudiantes llegaron con bastantes deficiencias y dificultades con respecto a algunos temas. No hay que sacrificar la excelencia, porque eso nos ha caracterizado en general para nuestra profesión. Y esta expansión puede traducirse en eso, profesionales que no cumplan todo lo que se espera de ellos y erosionando la confianza en nuestra profesión. Sistema Nacional de Acreditación, la CNA, que es quien al día de hoy tiene acreditación institucional y de carreras. Esta comisión solo exige la acreditación institucional de la universidad, pero no es como para otras carreras la acreditación obligatoria para química y farmacia. ¿Qué ha pasado en el intertanto? Otras carreras sí se han acreditado y en esto busqué todas las entidades o las casas acreditadoras y me apareció que solamente las carreras de farmacia, la Católica, la Andrés Bello y San Sebastián, tenían acreditaciones vigentes a través de agencias certificadoras distintas a la CNA. Y como les decía, y en el estudio que yo entregué hace algún tiempo, solamente puse la CNA porque era lo que esperábamos que a lo mejor se incorporara química y farmacia como carrera acreditable también. Bueno, los criterios, y ahí también es un tema para conversar, qué criterios para la acreditación o la certificación, porque aquí un poquito se cruzan, planes de estudio, el perfil de egreso, y aquí en el perfil de egreso es un tema que no cabe duda, ya lo conversábamos previamente, que el perfil de egreso no es el que hemos vivido todos estos años. Debe tener un cambio profundo y ese cambio del perfil implica también un cambio en las mallas, ¿ok? Que las universidades que van a dar la carrera tengan la infraestructura mínima y laboratorios mínimos. ¿M? Entonces, este profesional es distinto y eso también eh, es necesario que se acredite en las carreras, a mi parecer. ¿Ah? Competencias también, estándares de egreso, competencias profesionales necesarias y eso por eso lo hemos conversado,
y se reitera, y yo lo reitero, deben haber competencias básicas profesionales necesarias. Tienen que haber. Y aquí también donde viene necesidad de entender. Yo estuve casi toda mi vida en la industria, compartí también con la academia, pero en y eso de repente lo que pasa es que él, la empresa, espera de repente algunas cosas más específicas según el área que se esté desempeñando. Y aquí entra un tema, es decir, no estamos hablando que salgan de especialidad de la universidad, pero sí que es algo que tenemos que conversar, ¿ok? Porque aquí en términos de estos cambios, de las competencias, como le decía, a mi parecer deben haber unas competencias básicas y después otra que cada universidad le puede dar dentro del perfil que tenga para los profesionales que va a formar. Bueno, y aquí también vamos a seguir conversando, está dentro de los temas de hoy día el rol de la academia, la universidad, el colegio farmacéutico, las asociaciones profesionales. Todos tienen que converger en una instancia para participar de cómo se deben formar en el futuro los nuevos profesionales. Lo que hemos hecho hacia atrás, a mi parecer, ya hace algún rato, es un poco de historia, ¿ya? Pero la historia tenemos que reescribirla y estar atentos, es decir, estamos previo a que venga una catástrofe. Y eso es importante, porque a veces llegamos ahí a conversar cuando está el problema ya un poco irreversible. Y yo creo que estamos en el tiempo de hacerlo y yo felicito a la academia que haya tomado esto como un elemento para hacer algo en este tema. Y aquí, bueno, se plantea la evaluación de las mallas curriculares, por supuesto que sí, ¿ya? La educación continua y la especialización. Y aquí también, y que lo vamos a conversar, cómo debemos estructurar esta educación continua y especialización, y a mi parecer debe ser en convergencia de todas las universidades y las instituciones, asociaciones de facultad, etcétera, eh, y donde tiene que haber el mayor apoyo es en las especialidades. Yo no tengo nada contra estos centros de formación, pero aquí hay algo mayor. Debe ser las universidades lo que den aquellos elementos necesarios de formación para acreditarse a las especialidades que hoy día tenemos formalmente, porque es algo mayor. Es decir, y yo creo que ahí también tenemos que ser más estrictos. Y también los canales de retroalimentación, y ya lo decía, entre, en todas las instancias. Es decir, la academia y el colegio están para aportarle a las universidades, como también esta relación universidades con el empleador, etcétera, todas las instancias para ir mejorando. Es decir, eh, todo no nace así porque todo es variable en cuanto a cómo está cambiando el mundo y vale decirlo, inteligencia artificial no está cambiando la vida, ¿ok? Aquí yo dejé esto porque son, en términos de competencia, las instancias que ya nos hablan y nos dicen y nos dan alguna orientación en la FIP, la Asociación de Facultades de España, etcétera, y también cuáles son los formatos de acreditación y evaluación en otros países. Eh, y eso es lo que tenemos que hacer. Ya yo lo digo en el último párrafo, alinear nuestra exigencia de calidad con estándares internacionales. Y por ahí va, no es tan complicado, no tenemos que inventar la rueda, ¿ok? Entonces, básicamente, y ajustándome a los 10 minutos, me estoy pasando un poquito, bueno, implementar la acreditación obligatoria a las carreras me parece relevante, modernización de curricular siempre con la independencia que tengan cada universidad. No, aquí no es la idea imponer un currículum, no, porque depender del perfil del estudiante que van a formar. ¿Será posible regular vacantes y nuevas sedes? No, no es posible, pero sí el mensaje que hay que mandar en términos de que hay que formar, y a mí me preocupa el desempleo y el subempleo, porque en términos de esto, para mí es terrible que un estudiante que estudió farmacia, que todos tenemos claro que es difícil, salga a los 5 o a los 7 años y medio, que es el promedio, y no tenga trabajo. Entonces, estamos en tiempo de hacer algo
aquellos que están por estudiar química y farmacia y también por lo que están trabajando, porque aquí entra también la ley de la oferta y la demanda. Entonces, a más oferta de profesionales, por supuesto que las remuneraciones van a tener también un impacto. ¿Ok? Y este fortalecimiento de la educación continua y vínculo con los empleadores me parece real. Eso es lo que quería contarles mis puntos de vista para la discusión de hoy día. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Antonio. Por favor, un fuerte aplauso virtual para nuestro invitado, que como les decía ya nos había empezado a ilustrar desde el primer conversatorio y ahora sigue profundizando porque claramente ha hecho una evaluación de antecedentes muy compleja y muy prolija y una de las personas que No se más vean, sabe sobre el tema el día de hoy en nuestro país. no A se continuación vean. vamos a pasar a escuchar Ahí póngalo a así nomás Javier rapidito. Morales Ya. con el tema actualización de la malla curricular y nuevas Está bien. competencias por adquirir. Adelante, por favor, Javier. Les recuerdo a los demás, a los asistentes, digamos, que pueden ir haciendo sus comentarios y preguntas en el chat y que por favor mantengan sus micrófonos silenciados mientras exponen nuestros panelistas. Adelante, Javier. Ya. Muy buenas tardes a todas y todos. Le agradezco a la Academia de Ciencias Farmacéuticas por la oportunidad que me da de compartir esta humilde charla, la cual lleva por título Actualización de la malla curricular y nuevas competencias por adquirir. Perdón. Bien, eh, ¿qué vemos aquí? Vemos un edificio grande, un edificio bonito, un edificio sólido. ¿Ya? Vemos que es un edificio robusto que aloja varias departamentos, oficinas, personas que pueden vivir o trabajar ahí. Para construir este edificio, lo primero que se necesitan es un cimiento sólido. Va a tener que tener personas adecuadas, un arquitecto, ingenieros que han trabajado por construir este edificio. Y ya nosotros tenemos en un país sísmico, sabemos que si no construimos ahí, de esta forma, con esta rigurosidad en el cumplimiento de las normativas y la exigencia, podemos llegar a tener este caso y que lo vivimos. En este caso, el edificio se derrumbó y era porque no tenía cimientos sólidos. Bien, para construir y actualizar una malla curricular, también debemos fundamentarnos en cimientos sólidos. Debemos instruirnos, debemos observar cuáles son las necesidades, debemos reflexionar, debemos conversar, debemos hacer propuestas, debemos diseñar. Luego de diseñar, de tener ya algo armado, lo debemos validar y lo debemos validar con actores válidos, con el medio, con los empleadores, con egresados, con estudiantes, con todo para luego empezar a implementar. No podemos empezar a implementar si no hemos hecho todos estos ejercicios. Y algo muy importante y que muchas veces las universidades no lo hacemos es evaluar y evaluar permanentemente todos los cambios que hemos realizado. Bien, cuando digo que hay que instruirse, uno no tiene para qué descubrir la rueda y descubrir la pólvora. Y eso muchas veces nos ha pasado en las universidades chilenas, que empezamos de la nada o creyendo que nuestra particularidad como nación es mejor o peor que otra, o nos comparamos con países no queriendo compararnos algunas veces con Latinoamérica. Sin embargo, nosotros tenemos entidades farmacéuticas que son apropiadas y que debemos leer respecto a ellos. ¿Qué nos están diciendo los expertos? Tenemos la Conferencia Panamericana de Educación Farmacéutica, que se reúne cada 2 años todos los países de América, y además tenemos la Organización Farmacéutica Internacional. Si nosotros vemos ya del siglo pasado, del año 97, el informe de la OMS de Vancouver del año 97 define al farmacéutico 7 estrellas, que muy pocas universidades en Chile lo han incorporado, muchas veces ignorado.
en el cual daba cuenta que el farmacéutico debía ser un proveedor de cuidado, tomador de decisiones, comunicador, debe tener liderazgo, debe tener actitudes de gerencia, de manejo, aprendiz permanente, siempre la capacitación, debe además ser un educador. Y posteriormente se incorporan dos estrellas más y por lo tanto se conoce como el farmacéutico nueve estrellas, que es investigador y además su componente ético, que es muy importante. Además, la Federación Farmacéutica Internacional, en su reunión realizada en Viena en el año 2000, da recomendaciones claves para orientar la educación farmacéutica a nivel mundial. Y dice, la educación a nivel farmacéutica de licenciados y estudiantes de farmacia debe ser una base firme y equilibrada sobre ciencias naturales, farmacéuticas y sanitarias. Y además ya da cuenta que el farmacéutico va a estar en un medio multiprofesional, proporcionador de cuidados sanitarios. Por otra parte, dice que hay que equilibrar el conocimiento científico con el conocimiento práctico y que debemos enfrentar este desafío de técnicas tradicionales, además en conjunto con las modernas, que van a ayudar finalmente a nuestro foco, que es el paciente. Dice que la evaluación y la garantía de la calidad, como decía el doctor Morris, que tenemos que velar por ella, deben emplearse para garantizar que los resultados educacionales pretendidos sean alcanzados y que las competencias, cuando nosotros en la universidad empezamos recién las competencias como en los años 2006, 2000 y tanto, empezamos recién a hablar para implementar en 2016, aquí ya estaban, que las competencias requeridas sean obtenidas. Dice que los futuros desarrollados en farmacia deberían conducir a una evolución continuada. Es decir, que tenemos que mirar, evolucionar, tener dinamismo, ¿ya? Y que debemos introducir nuevas materias ya en ese año, la biotecnología, la terapia génica y además de los desarrollos informativos, cuando no teníamos idea todavía de lo que era la inteligencia artificial. Y finalmente, que los resultados educativos deberían reflejar las necesidades de la sociedad, así como la práctica contemporánea y evolutiva de nuestras naciones y en la región. Es decir, ya no estaba diciendo todo lo que estábamos reflexionando anteriormente y por eso es bueno instruirse respecto a esto. La carrera de química y farmacia, independientemente de la universidad donde se dicte, ha tenido dicotomías que muchas veces no las conversamos. Empezamos a rabiar, empezamos a discutir entre nosotros o con los miembros, con los colegas alrededor, y alguna dicotomía es, ¿qué es importante aquí? ¿La química o la farmacia? No, hay facultades que estamos asociados a la química, por lo tanto no, tenemos un perfil químico, no tenemos un perfil más farmacéutico. Somos farmacéuticos. El título aquí es químico farmacéutico, pero nosotros somos farmacéuticos, obviamente con una base sólida en química. Antes discutíamos, este es un perfil científico y muchos perfiles aclaraban que era una profesión científica. Ya hemos llegado a consenso que este es un perfil de un profesional de la salud, anteponiendo al paciente antes que el medicamento, que es una herramienta para, y donde es nuestra expertise. Otras de las dificultades que siempre tenemos, ¿qué tanto de ciclo básico debemos tener? Es más importante el ciclo profesional y tenemos que disminuir el ciclo básico que podría estar magnificado en toda esta corriente química que nos antecedía. Otro, el farmacéutico de las universidades podemos decir que estamos formando un especialista, que en nuestra universidad, por ejemplo, en la Chile vamos a tener expertos en tecnología farmacéutica u otros en asuntos regulatorios, o nosotros estamos formando farmacéuticos para Chile de forma amplia, en forma general. Otro, muchas veces, no, la tecnología no importa tanto. Chile ya no tiene tantas industrias. Aquí lo que importa es el ámbito clínico. Llámese farmacia clínica, farmacia asistencial, farmacia comunitaria. Y otros no. No, nosotros vamos a ir en el lado tecnológico, científico. Aquí no debiesen haber peleas entre ambos. Otro, el dilema que tampoco es conversado, la farmacia clínica y la farmacia asistencial. Decimos, nuestra corriente en farmacia clínica va porque nosotros adoptamos la tendencia de Estados Unidos que es netamente clínico. Los otros no, nosotros la de España, donde la farmacia asistencial está en conjunto con la farmacia clínica.
Otros problemas, hay que quitar la fisicoquímica no sirve de nada. Y otros no, hay que mantener la fisicoquímica, uno, dos, no tres ya como era antiguamente. Pero decimos, ¿y la tecnología farmacéutica no se sustenta desde la fisicoquímica? ¿O solamente vamos a elaborar? ¿En qué nos diferenciaríamos de un técnico? Otro, la clínica tenemos cursos muy masivos, sobre 150 personas, por lo tanto no tenemos campos clínicos. Tenemos que hacer, no, la clínica se hace en la práctica. No, pero la clínica se podría hacer solamente con análisis teórico y nunca ver nuestro estudiante un paciente. Siendo que lo importante en este caso que hemos dicho es que el paciente es nuestra prioridad. Bien, existen varias de estas dicotomías que nosotros tenemos que conversar y reflexionar. Pero una es que las generaciones pasan. No estoy, no me entero mucho porque pertenezco y ahí me enteré a una generación X en que la tecnología era análoga. Y me fui educando, de hecho, en la universidad con los computadores. El teléfono celular lo tuve en el año 2000 y tanto, cuando ya estaba trabajando. Y cada vez me voy quedando más atrás. Pero a los que estamos formando ahora son generaciones Z con generaciones alfa, que son generaciones nativas digitalmente, distintas a nosotros. Por lo tanto, tenemos que pensar en un farmacéutico también que tiene estas particularidades. Además, tenemos esta otra particularidad. Cada cierto tiempo veíamos con agrado en un principio, ahora ya no tanto, que las últimas noticias cada cierto tiempo ponía ranking de las carreras donde se encuentra más rápido trabajo, el éxito de la química en farmacia, el éxito de la química y farmacia. Eso es natural. Y es natural no tan solo por el estudiante, por el postulante, es por los padres. ¿Ya? Antiguamente, en mi generación, los periodistas, los abogados tenían una muy alta empleabilidad, cosa que no ocurre en la actualidad. Entonces, las personas que estudiaron eso y que no consiguen trabajo, obviamente que las familias van a querer que su hijo tenga un buen estatus económico o apropiado y que tenga empleabilidad, que no se frustre. Y por lo tanto, esta carrera ha sido bombardeada y yo lo justifico, de personas que quizás no les gustaba la química, ni les gustaba la biología, ni tienen afinidad tanto por la farmacia ni por la salud, pero quieren lograr un empleo y eso también es válido. Bien, así, con toda esta información, nosotros debemos saber cómo podríamos estructurar o qué asignaturas debería tener la carrera de química y farmacia. No hay que descubrir la pólvora. Nuestras bases están en la biología, en la matemática, en la física, en la química, pero tiene un componente esta carrera humanístico-social, donde el ser vivo importa. Llámese ahora ser vivo, al ser humano, al animal, a un organismo vegetal. Ese es nuestro foco, la salud de ellos. Esta carrera transversalmente tiene un componente teórico, pero al igual que todas estas ciencias, tiene un componente experimental importante. Por lo tanto, cualquier estructuración de una malla debe contemplar laboratorios, talleres, práctica. Y a partir de este cimiento sólido van formándose y vamos adquiriendo las competencias paso a paso en la química general, en la salud pública, en la química orgánica, en la tecnología farmacéutica, en la bioquímica, en la patología, etcétera, etcétera, hasta llegar a las asignaturas que tienen que ser básicas en cualquier currículum de farmacia. Aquí no estoy dando ni instrucciones ni recomendaciones, existe un dinamismo y como dijo el profesor Morris también, en la libertad de cátedra y en la libertad de decisión de cada universidad de cómo va a ser su perfil de egreso. Pero las asignaturas mínimas deben cumplirse, porque estamos formando farmacéuticos en forma general para toda nuestra sociedad, para todo nuestro país y ya no tan solo a nuestro país. Uno de los problemas que nos enfrentamos es respecto a los conocimientos en química, biología, matemática y física. ¿Los estudiantes tienen la misma formación que generaciones de los años 70, 80, 90 o 2000? No, no es así. Uno piensa, y muchas veces las personas de mayor edad como yo,
piensan y dicen, no, en mis tiempos, esos tiempos ya no están. Es una nueva generación. Es una generación que se vio enfrentado a cambios curriculares a nivel gubernamental. Nosotros ya cuando decimos, hoy, ¿por qué rayan las murallas? ¿Por qué no van a votar? Porque nosotros no lo hacíamos porque teníamos educación cívica. En cambio, estas generaciones no tienen educación cívica. Al igual como también ya no tienen la química propiamente tal, ni la física, ni la matemática, sino que es un complemento como ciencias naturales. ¿Vienen suficientemente preparados de la enseñanza media? No. Y aquí viene lo doloroso para las universidades. ¿Es responsabilidad de las universidades enfrentar estas deficiencias? Lo hemos preguntado, lo hemos discutido y dice sí, porque si usted aceptó a alguien, lo aceptó tal como venía. Por lo tanto, tiene que enfrentarlo y tiene que, lamentablemente, uno ve los currículos en España que empiezan ya nada de matemática o de la biología general, eso ya lo vieron en el bachillerato. Ellos empiezan generalmente con estadística o ciertas aplicaciones del cálculo. Aquí no. Hay estudiantes que no saben ni lo que es el electrón, pero dado toda esa información que se le está dando, que esta carrera tiene ante empleabilidad, postulan a farmacia. Bien, debemos saber que los ámbitos de desempeño en nuestro país y en la región están bastante estructurados. Los clínicos, que como les dije, incluían la farmacia comunitaria, la farmacia clínica, la farmacia asistencial, los servicios farmacéuticos de atención primaria. Los industriales, industria farmacéutica, cosmética, química, de alimentos, investigación. Y también lo que ya está bastante estructurado son los asuntos regulatorios. Para construir un perfil, para construir una carrera y una estructura debemos tener un perfil, definir ámbitos, competencias, nuestras asignaturas teóricas y prácticas. Debemos tener indicadores de logro y además un cumplimiento de créditos transferibles. Bien, eso es lo que tenemos en la actualidad. Pero ¿cuáles son los desafíos que tenemos como carrera de química y farmacia? Haciendo una tormenta de ideas con varios compañeros y varios colegas, uno puede pensar y decir, mire, las deficiencias, lo que yo no tuve o lo que estamos viviendo, lo que el estudiante debería enfrentarse en nuestros futuros profesionales, pueden ser lo siguiente. Recordemos, ¿cuántos estructuras químicas, fármacos nuevos ustedes conocen que hayan salido en los últimos 5 años? Sintéticos, muy pocos. ¿Cuáles son los que ahora tienen una alta demanda, alta especificidad? Los medicamentos de tipo biológico. ¿Ustedes podrían decir si tienen las competencias respecto a los medicamentos biológicos? Yo digo que yo no, muy vagamente. Si recuerdo algún nombre, recordaría dos o tres, porque no tuve la formación respecto a esto. Y ahí hago un mea culpa, que debo estudiar respecto a esto. Otro, la gestión de calidad. He pertenecido yo a muchas comisiones y la gestión de calidad antes estaba centralizada generalmente en la industria. Esto es transversal. Juan, que tú te trabajas en el ISP, todos son procedimientos a cumplir. ¿Y quién es el que tiene expertise en ese procedimiento? Porque tuvimos analítica, porque tuvimos la rigurosidad en cada una de las metodologías. El farmacéutico, la gestión de calidad se ve en forma transversal en todas las áreas de nuestra profesión. Otro, las tecnologías digitales. Cursos de farmacia, farmacia digital, ya todo es con el teléfono. ¿Qué pasa con la optimización de los recursos, manejo de recursos? Todo es digital. Otro, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya llegó para quedarse. Tenemos que saber ponderarla, usarla, bien usarla en forma ética. Otro concepto, la inter y transdisciplinaridad. No porque estemos estudiando con un bioquímico, un químico o un ingeniero en alimentos, somos inter y transdisciplinares. Eso no implica. Tiene que ser una acción en conjunta, pensada generalmente desde el primer año, con un foco común, como puede ser la sociedad, el paciente, una comunidad, donde nuestro aporte va a ser desde los medicamentos y productos farmacéuticos. Otro, los servicios farmacéuticos. La Organización Mundial de la Salud ya dice, uno de los indicadores
de crecimiento es cuántos farmacéuticos hay por un número determinado de habitantes. Ya somos parte de un indicador y ahí están los servicios farmacéuticos de atención primaria. El farmacéutico ya tampoco se puede dedicar a lo mismo que se está dedicando en la actualidad. Debemos innovar, por lo tanto, la innovación es importante en nuestros currículum. La farmacia como centro de salud, que no quede tan solo como concepto, porque cuando llegamos el día de mañana a comprar una farmacia y el farmacéutico no nos quiere atender y nos atiende el mismo vendedor, centro de salud ya no queda. Debemos focalizarnos en eso, en que nuestros estudiantes nos digan, yo quiero trabajar en cualquier parte, menos en una farmacia comunitaria. Está perdido, le digo yo muchas veces, porque este es el foco de nuestra profesión. Un componente importante, el aprendizaje práctico. No tan solo teórico, no que nuestros estudiantes, uy, fui a hacer la práctica y aprendí. Y todos los años que estuvo en la universidad no aprendió. Entonces debemos tener un componente práctico real. Y dadas las generaciones actuales y que se ha mantenido en el tiempo, las competencias blandas. El farmacéutico debe saber, el farmacéutico y la farmacéutica tiene que tener opinión, tiene que saber, tiene que saber expresarse. Debe ser un ente válido, debe ser un profesional, obviamente, que es competente y demostrable. Aquí yo puse algunos ejemplos de cómo podrían ser las competencias, estructurar una competencia en, por ejemplo, en la gestión de calidad y en cada uno, que no los voy a leer, sino que solamente mencionar. La competencia en la calidad amplia aplica principios conceptuales, normativos, técnicos del aseguramiento, la gestión y el control de calidad en distintos ámbitos farmacéuticos, utilizando buenas prácticas, análisis básicos, criterios éticos para garantizar la seguridad, eficacia, confiabilidad de los productos y los servicios. Por ejemplo, los medicamentos biológicos, no solamente vamos a empezar a aprender de bioquímica, biología molecular, sino que nuestro foco puede ser otro, análisis o complementario, los fundamentos moleculares, tecnológicos, analíticos de medicamentos biológicos, aplicando normas de bioseguridad, de buenas prácticas, tanto en los procesos básicos e integrando el rol del farmacéutico en el desarrollo, en el control de la calidad, en la comercialización, en el uso ético de los productos biotecnológicos. Y así tengo, para la inteligencia artificial, que lo encontré bastante divertido, ahí no me preocupa el avance de la inteligencia artificial, lo que preocupa es el retroceso de la inteligencia natural. Eso es más preocupante. En la inteligencia artificial, nuestros estudiantes, nuestros farmacéuticos van a tener que comprender y aplicar los principios de la inteligencia artificial y el análisis de los datos, utilizando herramientas digitales con criterio analítico, ético y profesional para la mejora en la investigación, en la atención de salud y en la gestión de la calidad. Y así sucesivamente para interdisciplina, para tecnologías digitales y competencias blandas, demostrar un comportamiento crítico, un pensamiento crítico, una comunicación efectiva, una colaboración interdisciplinaria, adaptabilidad, innovación, responsabilidad ética en entornos dinámicos y digitales, contribuyendo a la mejora continua y sostenible del ejercicio farmacéutico. Por último, como reflexión, nuestra carrera es altamente normada, eso lo sabemos. Estamos limitados y eso está bien, porque nuestra responsabilidad en la sociedad debe tener un componente altamente normado. Y además, ¿por qué tenemos alta empleabilidad? Justamente porque está altamente normado y tenemos trabajo. O si no, nos ocurriría a los de países vecinos. Tenemos desafíos por enfrentar, muchos. Nuestras mallas requieren un dinamismo. Y estos cambios no implica que nuestra estructura no sea sólida. Debemos mantener una estructura sólida, con la rigurosidad y la excelencia en la enseñanza. Y por último, esta es una carrera universitaria y no es técnico profesional. Por lo tanto, no por hacer mallas simples vayamos a quedar como casi un técnico. Una reflexión, si nosotros vemos INACAP, que es universidad, centro de formación técnica e instituto, y que le tengo bastante cariño. De hecho, mi sobrina estudia ahí otra carrera nada que ver. Tiene la carrera de técnico en farmacia y tiene por años la carrera de
técnico en análisis químico. ¿Qué pasaría si ellos mezclan las dos carreras? Tienen a farmacia. Tendrían posiblemente, potencialmente, química y farmacia también. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Excelente presentación, muy didáctica, muy entretenida. Se nota que hay mucha dedicación en la preparación de lo que nos has venido a presentar. Un poquitito se nos excedió el tiempo, sí, pero te lo Disculpen, perdonamos disculpen. por lo interesante que ha sido. Pero un gran aplauso para Javier. Y vamos a pasar inmediatamente a nuestra tercera panelista, Rosemary Mellado, que nos va a presentar el tema integración de la práctica y realidad sanitaria en la enseñanza. Antes de darle el paso a Rosemary, quiero recalcar que hemos dejado los correos de los panelistas en el chat, porque ya se ve que no va a haber mucho tiempo a lo mejor para discusión o preguntas, pero ahí pueden hacer llegar sus inquietudes y también dejamos el correo de la academia por si hay algún comentario o alguna reflexión que quieran hacernos a nosotros como academia y que justamente pueda ser el gatillante de alguna iniciativa en relación con la materia que estamos revisando. Rosemary, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar hoy día, agradezco a todos la presencia, es súper importante después de la presentación de Antonio y de Javier, ver un poco esta integración de la práctica y la realidad sanitaria en la enseñanza para poder mirar cómo estamos hoy día. Esta definición la saqué, obviamente yo trabajo en la Universidad Católica, pero en el fondo muchas de las universidades tenemos más o menos similares en nuestras presentaciones de que el químico farmacéutico, ¿cierto? O químico farmacéutico va a ser un profesional de la salud, experto en medicamentos, que está capacitado para informar, asesorar de una manera ética y rigurosa a la comunidad y a otros profesionales del área sobre el uso racional de medicamentos, que tenemos conceptos que se nos pueden ir viendo durante diferentes universidades. También contempla como parte de su labor fomentar una mejor calidad de vida y a través de su participación en las políticas de salud pública y por último están capacitados también para realizar investigación científica junto con poder diseñar y evaluar tanto productos farmacéuticos como cosméticos, además de implementar y validar sus sistemas de producción. Yo agregaría aquí también un concepto importante, los dispositivos médicos, todo lo que es la medicina veterinaria, ¿cierto? Que está, y cosmético que está hoy en día, digamos, siendo relevante en nuestra participación. Sin embargo, independiente del concepto, si uno mira, al igual que Javier, que revisó lo de la FIP en general promueve en cuanto al desarrollo o la educación farmacéutica, cuál ha sido la evolución que ellos ven y las recomendaciones, tal cual dijo Javier, para el profesional, sobre todo, repitiendo un poco lo que Javier dijo de los retos sanitarios mundiales. Como él dijo años atrás, ¿cierto? No teníamos a lo mejor muchas de las enfermedades que tenemos ahora, por lo tanto, nuestra preparación o los mismos medicamentos biológicos que hablamos o las tecnologías nuevas que hay nos hacen mirar el contexto distinto para todo lo que significa, ¿cierto?, la formación profesional. ¿Qué es lo que la FIP recomienda en cuanto a la evolución de la educación? Son tres conceptos importantes. Una, mejorar esta educación farmacéutica. Ellos han publicado muchos documentos que los cuales, tal cual dijo Javier, Antonio, nosotros podemos basarnos, ¿cierto?, para mirar este marco conceptual, ya sea en el diseño e implementación de programas educativos de farmacia. O sea, dado que lo que decía Antonio, la cantidad de carreras de química y farmacia a nivel nacional. Bueno, ayer me enteré, le estaba comentando a Marián, que me dijeron que en la Universidad del Paraíso también habría farmacia. Arica en el norte, Punta Arenas en el sur tienen dentro de sus opciones el abrir la carrera de química y farmacia que iría sumando la cantidad de carreras. Pero es importante, ¿cierto?, que nos basemos en algo y que sea algo también transversal, tal cual dijo Javier, pero ya están estas recomendaciones tanto de la OMS como la FIP para tener una referencia. También habla de desarrollar la práctica farmacéutica, práctica, o sea, publican directrices para orientar el avance de esta práctica profesional en beneficio de los pacientes.
Ya no es enfocado solamente en el medicamento, ahora está enfocado en estos pacientes. Hacia allá va muchas de las directrices que nosotros tenemos que ver en la labor profesional. Y algo interesante y importante, raíz un poco lo que habló Antonio de la educación continua, la especialidad, es actualizar los conocimientos. Y eso es importante, que tiene que haber un desarrollo continuo para asegurar que los farmacéuticos mantengan sus competencias. Y eso es importante porque hoy en día, si bien Javier decía, no hay tanto fármaco nuevo, pero igual existen las enfermedades raras, los medicamentos para enfermedades raras, todo lo que es la parte biológica, ¿cierto? Que ha entrado con mucha fuerza en diferentes patologías, y eso hace en que nosotros tengamos que estar perfeccionando y actualizando nuestros conocimientos. Sin embargo, aquí es algo que es importante, que yo quería recalcar, que si bien la FIP habla, ¿cierto?, de este concepto de la educación farmacéutica, no olvidemos que farmacia es una carrera del área de la salud. Y las carreras del área de la salud tienen una dualidad de la teoría práctica en su formación, ya que el conocimiento teórico que se obtiene en las aulas se tiene que intercalar con esta experiencia en la vida real. ¿Por qué? Porque son los que van a ir, ¿cierto?, a trabajar con estos pacientes. Y no es distinto, la educación farmacéutica debe buscar un mejoramiento continuo en esta búsqueda de perfeccionamiento para nuestros estudiantes, pero no solamente desde el punto de vista académico, sino, tal cual dijo Javier, el concepto de las habilidades transversales o habilidades blandas que se habla, y las competencias para el mundo laboral. Si bien podemos tener excelentes estudiantes con notas puros 7 o dependiendo de nuestra calificación en nuestra formación, sin embargo, ¿qué otras habilidades o responsabilidades van a tener los colegas? El cumplimiento, el trabajo de equipo, la interdisciplina, el manejo, el liderazgo. Todo eso es una actividad que también las universidades tenemos que responder e integrar también en nuestro conocimiento. Hice una revisión de las metodologías prácticas en la enseñanza y yo les puedo decir que en casi todas, por decir todas las universidades, por lo menos esta primera la tenemos, ¿ya? Las prácticas en diferentes áreas profesionales. Uno tendrá 1 o 2 prácticas en farmacia privada, o, perdón, farmacia comunitaria, o algunas que tienen, que pueden durar 2 meses, otras pueden durar 6 meses, donde nuestros estudiantes van a conocer, a trabajar, a insertarse en el día a día, ¿cierto?, de la labor que está desarrollando el farmacéutico. En algunas, como en la universidad donde yo trabajo, se hace una sola en farmacia comunitaria, sí o sí, todos los estudiantes, y la segunda en cualquier otra área que no sea farmacia, donde hay un desarrollo profesional farmacéutico. Ahí están a cargo de un farmacéutico 100%, y en otras universidades estas prácticas pueden durar mucho más tiempo. Por lo tanto, el estudiante desarrolla, ¿cierto?, un trabajo, va conociendo el ambiente, va desarrollando una interconexión con las personas con las cuales va a tocar trabajar, los técnicos de farmacia, las personas de bodega, los secretarios, etcétera, etcétera, para saber ir saliendo un poquitito de la parte teórica a la parte más práctica. También la mayoría de las universidades en diferentes conceptos tiene el internado clínico. El internado clínico, que es el seguimiento del paciente, ¿cierto? Estar acompañando a los médicos, salir en las rondas de los médicos, hacer intervenciones, detectar reacciones adversas, ver los problemas relacionados con medicamentos, o sea, tratar de ir centrados hacia el paciente. Pero aquí es algo que es importante. En algunas universidades tienen 2 internados clínicos, otras tienen un internado clínico, y en otras el internado ya no lo tienen como la práctica diaria para todos los estudiantes, sino que algunos lo toman porque es el requisito o lo que ellos quieren para su trabajo final de carrera. Pero sí hay un acercamiento y salir de la universidad hacia ir al campo profesional, que es la parte hospitalaria. Sin embargo, también se ha agregado, si bien no en internado clínico, pero sí en actividades, visitas a establecimientos asistenciales. Hay cursos, por ejemplo, que llevan a los estudiantes o van a hacer trabajo a un hospital respectivo, entrevistas, conocer a los farmacéuticos en atención primaria, en farmacia privada, en las áreas profesionales, para poder conocer un poco cómo funcionan, digamos, estos sistemas. Generalmente eso está en algunos cursos que son como farmacia hospitalaria o la farmacia clínica, donde
pueden ir, ¿cierto?, a conocer. No van a hacer un trabajo todos los días, pero por lo menos tienen el primer contacto, ese rompehielo. Y también tenemos como actividades finales del estudiante que elige, y esto es importante porque el estudiante puede elegir alguna de las áreas en las cuales le gustaría desarrollarse al final. Y aquí todas las áreas que habló delante Javier, el área industria, clínica, hospitalaria, atención primaria, la misma farmacia comunitaria, los recetarios magistrales, que han sido bastante importantes en algunos de los intereses de los estudiantes. Por lo tanto, la parte regulatoria, las autoridades sanitarias, el Instituto de Salud Pública, que aquí Juan está consciente, recibe estudiantes de todas las universidades para su trabajo final. Ahora, hace poco, salió una nueva modalidad que el Instituto de Salud Pública va a invitar a diferentes estudiantes de las universidades a que vayan a desarrollar trabajos específicos para que puedan ir conociendo el funcionamiento del ISP y después quedarse con actividades, digamos, finales de la carrera para poder después a lo mejor tener un campo laboral importante. Desde el Ministerio de Salud también han recibido diferentes estudiantes. Un área interesante donde se han ido empezando a hacer más cosas más prácticas es radiofármaco, que uno lo vi como muy poco, pero es algo que uno mira a futuro de las nuevas generaciones. Lo otro es cuando hay en las metodologías prácticas la resolución del problema. Si bien lo que explicaba Javier, esto de entregarle a lo mejor una resolución, un caso que los estudiantes desarrollen, la idea es que estos casos para resolver estos problemas sean justamente de los casos clínicos que se recibieron en internado. Por lo tanto, son pacientes reales con sus características que nosotros podemos preparar a los estudiantes para la previa antes de salir. Y una metodología que muchas universidades ocupan es la metodología llamada A+S, aprendizaje más servicio. Eso significa enseñar y después ellos hacen un servicio hacia un par, ¿cómo se llama? Una persona de una comunidad, de un lugar, donde se le enseña lo que se aprendió, ya sea un trabajo educativo de, por ejemplo, cómo eliminar medicamentos, cómo se administra el medicamento, en fin. Esto es una metodología muy utilizada a nivel internacional y que algunas universidades también están logrando este trabajo. Y dejé para el final algo que me parece muy interesante que viene, que son las simulaciones clínicas. Tanto en las farmacias simuladas, que he sabido de universidades, por ejemplo, que hacen todo el mesón y los estudiantes pueden tener la experiencia que significa poder trabajar en farmacia o los fantones en la parte clínica de algunas otras universidades, o lo que nosotros hacemos de entrevistas con pacientes que son actores previo a ir a la universidad. Y es importante mirar que tenemos realidades, que esto no va a cambiar. Entonces, tenemos que pensar que es importante agregarlo a nuestro currículum, agregar esta simulación que le ayuda a los estudiantes a ver tanto las técnicas de aprendizaje, habilidades blandas, las técnicas para poder hacer entrevistas, preparar a los estudiantes para que después puedan ir en la realidad, pero saber, porque es una zona protegida, que ahí se pueden equivocar, a lo mejor en preguntar, en decir algo, en todo lo que es la forma de una entrevista correcta, y para eso se utilizan diferentes, digamos, formas para poder llegar a esta simulación. ¿Cuál es la importancia en la relación? Yo sé que me estoy demorando unos poquito, pero es importante porque nos aporta en la realidad a nuestros estudiantes, da experiencia en áreas profesionales, mejora habilidades transversales o habilidades blandas que hablamos, y todo, sobre todo permite la integración del farmacéutico en el contexto de la salud. Como todas limitaciones, y se los puedo asegurar, por ejemplo, en los campos clínicos, centros asistenciales, el número de campos, que siempre es reducido porque no es ir a cualquier hospital, hay que tener una infraestructura adecuada, un espacio donde ir, que haya un servicio de medicina, que haya un tipo de paciente que pueda ser transversal para que el estudiante pueda aprender. Y uno de los grandes problemas son los costos asociados a eso, porque tiene que ver con los cupos. Pero sí les puedo decir a todos que existen otras vías que son las de Prácticas Chile. Cuando no hay un convenio, uno puede hablar con los colegas y todo para que también puedan recibir los estudiantes de esa manera. Pero uno de los grandes problemas son los costos asociados, que involucra el hecho de tener un campo clínico. Lo otro es la implementación de áreas de simulación. Lo que significa una infraestructura o armar, ¿cierto? Todo esto puede llevar a un costo que la universidad a lo mejor no lo puede hacer.
Y lo otro es el tiempo en el cual se hacen las actividades. La mayoría de los estudiantes lo hacen en el verano. Por lo tanto, todas las universidades competimos por las mismas farmacias, los mismos cupos. Por lo tanto, puede haber un problema, ¿cierto?, para que todas las universidades, a medida que están creciendo la cantidad de universidades, podamos tener ese trabajo, digamos. Ahora, como reflexión ya final, yo diría que la formación del farmacéutico, no podemos olvidar, independiente que trabaje en la industria, de la formación del área de la salud, debe integrar cada vez más esta parte práctica para que llegue mucho más desenvuelto a su trabajo profesional. Y estas innovaciones o diversas innovaciones curriculares tienen que estar basadas en lo que nosotros conocemos, la FIB, la OMS y la mirada nacional e internacional. Tenemos la responsabilidad de estar mirando los nuevos campos farmacéuticos, perdón, campos profesionales y aportando con actividades prácticas para el desarrollo integral. Y algo que es importante, hablamos de la inteligencia artificial. Al principio todo nos va a dar susto, pero veámoslo de otra manera. Con la inteligencia artificial podríamos desarrollar etapas previas, por ejemplo, de entrevista a pacientes. Pacientes simulados a través de inteligencia artificial, que tú haces un pro. Por lo tanto, el estudiante puede ir avanzando en entrevista básica, más cierta, inicial, de seguimiento, y poder romper ese hielo para que pueda llegar con mejores habilidades al trabajo profesional. Eso. Juan, eso sería mi presentación hoy día. Igual me demoré, lo siento mucho. Muchas gracias, Me Rosemary. van Lo a que pasa es multar que la nos maldita verdad. entusiasmamos, es un tema que nos entusiasma y la verdad es que se agradece toda tu experiencia. Un aplauso, por favor, fuerte para Gracias. Rosemary. Y para tratar de sacarle al máximo el provecho el tiempo que nos queda, vamos a pasar inmediatamente a nuestro último panelista, Como eh, panelista, nuestro nuestro querido colega Sergio colega. Lavandero, quien nos va a presentar sobre la colaboración entre instituciones de educación superior, Academia de Ciencias Farmacéuticas, Colegio Químico Farmacéutico y Bioquímico y autoridades para la mejora continua. Desde ya adelanto que es posible que eso nos alargue un poquitito, unos 5 o 10 minutos el conversatorio, pero creo que vale la pena y desde ya agradezco la paciencia para que podamos después hacer las preguntas que ha hecho el público en el chat. Sergio, adelante. Bueno, muchas gracias. Bienvenido a todos. Sé que es un poco tarde, así que vamos a tratar de ir al grano. Pero me pidieron algo que voy a terminar, pero también creo que es importante hacer una reflexión de lo que estamos viviendo, lo que va a ocurrir y cómo las profesiones van a ser grandemente impactadas. Bueno, lo primero es mostrar esto que ha estado ocurriendo. Esto se llama la curva de la duplicación del conocimiento científico. De hecho, se estima que la primera vez que se duplicó fue aproximadamente cerca de la Segunda Guerra Mundial, en lo cual ustedes podían ver que era una pendiente prácticamente plana. Pero ya en el 2020 la IBM predijo que la duplicación de todo el conocimiento que tiene el ser humano estaba ocurriendo entre 11 a 12 horas y al 2030 se sospecha que va a ocurrir en segundos. Por lo tanto, esto primero nos hace replantear muchas preguntas, los profesionales que estamos formando, la rapidez con que se modifica el conocimiento y por lo tanto no existe ser humano en el planeta que primero sea capaz de manejar todo este conocimiento. Y segundo, que estamos bajo esta perspectiva condenados a estar adquiriendo conocimiento después que nos recibimos a los pocos años y en forma continua. Ahora, ¿qué es lo que observamos de las innovaciones que ya están ocurriendo? Algunas de ustedes han mencionado la inteligencia artificial, la biotecnología, la medicina personalizada, la computación cuántica. Algunas uno las ve más cercanos, algunas otras las cree todavía bastante lejanas, pero lo importante es que esto está produciendo enormes cambios ya en el mundo laboral de los países desarrollados. Esto era el perfil de una empresa o una institución, el jefe, y esto es lo que llamábamos la base.
Y lo que está ocurriendo en los últimos dos años es que nos están contratando profesionales que egresan de la universidad recientemente. ¿Por qué? Porque las empresas han comenzado ya a adecuar a que probablemente se va a requerir otro tipo de profesionales. Y si en Chile ya tenemos una cesantía que está al borde del 9, del 10%, esta cesantía va a empezar también probablemente a ocurrir en profesionales que están egresando. Primero porque ya las empresas, sobre todo más de élite, están exigiendo que esos profesionales tengan dominio, por ejemplo, de un alto nivel de ciertas metodologías por ejemplo, de inteligencia artificial. De hecho, por ejemplo, Lufthansa acaba de anunciar que va a despedir 9.000 personas en los próximos 5 años porque va a transformar completamente toda la parte administrativa, porque, digamos, todos estos nuevos modelos basados en inteligencia artificial u otros tipos van a impactar. Pero hay otra cosa que también es que los títulos universitarios están a la baja. De hecho, ya se están planteando incluso muchas empresas que decir, ¿necesitamos efectivamente contratar un universitario o necesitamos algo distinto, a lo mejor tempranamente que entre una empresa, prepararlo? Por lo tanto, hoy día hay una discusión en todo el mundo si se requiere un título. Segundo, ¿cuánto debe durar las carreras universitarias? Puesto que a todas luces están sobredimensionadas en tiempo y de los conocimientos que tienen que ir entregando. Y de hecho me tocó representar a Chile, me nombraron como asesor científico de Chile ante la OSD y fui a se llama el Fórum Global de Ciencia, en lo cual pude apreciar que están ocurriendo cosas a una velocidad que uno no se la imaginaría. Y, por ejemplo, hubo discusiones de cómo, por ejemplo, Europa enfrenta el tema de la inteligencia artificial frente a China, Estados Unidos, y la conclusión es que ninguno de los países integrantes de Europa lo puede hacer solo. No lo puede hacer una sola universidad, no lo puede hacer solo una empresa, sino que la única manera de hacerlo es unirse. Por eso cuando yo escucho que las autoridades que dicen, oye, mira, vamos a hacer tal plan en inteligencia artificial o en computación cuántica, tenemos las capacidades, tenemos los recursos. De hecho, probablemente Chile no tiene ni siquiera un computador decente para estar en forma como competitiva. Y esto es lo que viene, lo que se llama la tercera ola tecnológica, que va a ser un tsunami que va a sacudir todo lo que nosotros en la actualidad conocemos. Y por lo tanto tenemos que hacernos las preguntas, ¿dónde queremos estar como país? ¿Una universidad? ¿Una profesión? ¿Una academia? ¿Queremos aquí estar, aquí que la ola nos reviente encima? ¿Queremos estar en la cresta de la ola? ¿Dónde queremos estar? Y esto, sobre todo, es un poco más preocupante porque esto muestra lo que Chile actualmente invierte en ciencia y tecnología. De todos los países de la OECD, Chile ya en los últimos 20 años, independiente del color político que haya estado de izquierda, de centro, de derecha, la inversión en ciencia y tecnología se mantiene prácticamente plano. La única novedad es que ahora está Costa Rica y que Costa Rica creo que está al lado de Chile. O sea, por lo menos no estamos solos, pero no hay, uno no nota que efectivamente hay una apuesta a una mirada a largo plazo. ¿Qué también nos tiene que preocupar? Algo que ya sabíamos, que en las pruebas estandarizadas PISA, los estudiantes chilenos son los que están más abajo de la OCDE. Aquí están todos los países, esto es Chile. Y por eso no nos debería extrañar que hoy en día, en general, muchas veces las universidades lo que hacemos en los primeros años es
simplemente nivelar. Pero la novedad que se supo este año, estos son ahora los profesores que les enseñan a los estudiantes. Aquí están los profesores chilenos, compartimos el mismo nivel que los de Turquía, son los más bajos. Por lo tanto, si nosotros queremos enfrentar esta mañana, estamos hablando de profesiones, hay algo distinto que hay que hacer. Y sobre todo nosotros tenemos muy mal enfocado el gasto en educación. Fíjense que Chile es uno de los países de la OECD que más invierte en educación universitaria. Esto que se muestra acá es privado, esto es público, y sobre todo muestra una realidad que nosotros deberíamos estar invirtiendo primariamente en la educación parvularia, básica, media, y no tener estos tremendos indicadores de gasto en la parte universitaria, siendo que tenemos enormes deficiencias previas. Bueno, ¿qué es la otra cosa que está ocurriendo? Grandes cambios demográficos. Ustedes vieron que la natalidad en Chile es cerca del 1,1. Si no fuera por la inmigración extranjera estaríamos bajo 1. Y esto va a tener enormes consecuencias, ya la está teniendo. Primero, hoy día están sobrando parvularios. Segundo, se proyecta que dentro de un tiempo más van a sobrar escuelas básicas. Y si uno lo proyecta a lo largo del tiempo, van a sobrar universidades. Porque hoy día lo que está ocurriendo es una locura. La cantidad de gente que accede a la universidad y sobre todo Chile lo que está gastando en gratuidad es realmente algo loco. Tenemos hoy día en la actualidad más de 400 programas de doctorado. Uno dice, es lógico. Fíjense que Estados Unidos, solamente el 8% de las universidades son lo que llaman complejas, es decir, que hacen docencia, investigación. Y la pregunta, ¿Chile queremos hacer lo mismo? Y esto es importante porque efectivamente son tiempos de profundos cambios que muchas veces no nos dedicamos a pensar, pensamos que todo va a seguir igual, sino que tenemos que ver las cosas de otra manera y proyectar cuál va a ser el futuro tanto de nuestra profesión, pero también de todo el sistema de otras profesiones. Lo primero es que sabemos que va a cambiar notoriamente las capacidades que tienen que tener las personas. Primero van a tener que tener cada vez un énfasis a lo que se llama un pensamiento creativo. Van a tener que cada vez ser más curiosos, resilientes, flexibles, ágiles. Pero fíjense, tienen que tener también la capacidad de manejar grandes datos. Vienen una serie como también hablaba Javier, no solamente es importante el hardware, sino que también el software. Y sobre todo cuando uno dice proyectos, uno dice cómo debería ser un farmacéutico los próximos 10 años. Primero, claramente, la inteligencia artificial, la automatización, todos estos algoritmos se van a optimizar para el diseño molecular de fármacos, ya está ocurriendo, farmacovigilancia, la predicción de interacciones de fármaco-receptor. Los farmacéuticos van a tener que dominar esta herramienta porque también validar modelos, traducir estos datos en decisiones. Y por lo tanto van a aparecer nuevos perfiles. Por ejemplo, un farmacéutico va a tener un alto grado de conocimiento en bioinformática, inteligencia artificial aplicado o lo que se llama el modelado farmacocinético virtual. Segundo área de transformación va a ser la farmacogenómica y terapias personalizadas. Hoy en día ya se están en el mercado 9 herramientas que son capaces de curar enfermedades genéticas. De hecho, acaba de ser anunciado que hay una cura para el 75% de las personas que sufren el Huntington.
Por lo tanto, vienen nuevos desafíos. Por ejemplo, acaba de aparecer en forma experimental un microRNA que es capaz de reducir los niveles de angiotensinógeno. Ustedes le dan a la persona una sola inyección y durante 6 meses va a ser capaz de mantener los niveles de presión arterial bajos. Por lo tanto, uno dice, bueno, ¿qué se va a requerir? Un profesional que, aparte de lo que hemos estado conversando, tenga un conocimiento de biología molecular, de lo que se llama la ómica, los algoritmos de decisión clínica, pero también van a haber nuevas plataformas terapéuticas. Hay el concepto de la farmacia clínica avanzada, de la telemedicina. Hoy en día ustedes pueden ver que ya los diabéticos estamos viendo online lo que es los niveles de glucosa. Acaba de salir un sensor que va a poder medir online más de 10 hormonas en forma simultánea y por lo tanto viene un desarrollo de esa área que es notable. Bueno, y lo mismo en lo que es la sostenibilidad de la educación circular. Si vamos más allá y pensamos a 30 años, van a haber áreas que nos cuesta imaginarnos. Por ejemplo, todo lo que es la biología sintética, la farmacología cuántica. Hoy en día la apuesta de todos estos países de la OECD es una gran inversión en lo que llamamos computación cuántica. No es algo que sea lejano. Se piensa que vamos a tener lo que se llaman fármacos vivos y autoadaptativos. Vamos a tener, los seres humanos probablemente vamos a hacer una interacción entre humano y máquina. Va a haber una globalización sanitaria y va a haber una discusión si acaso tenemos que preparar farmacéuticos locales o lo que se llaman world class. Y también probablemente vamos a entrar en una nueva era de lo que se llama la ética profesional. Bueno, ¿qué es lo que es claro que se necesita? Primero, como país, una visión de largo plazo. Hoy en día eso no se produce. Hoy día tenemos un Ministerio de Ciencias que cambia cada 4 años. Durante este gobierno hemos tenido 4 cambios de ministro. Imposible pensar que esto vamos a poder hacerlo. Vamos a tener que hacer una transformación muy profunda para poder ver estos retos. Y lo que está claro, y era el título que me habían propuesto, que obviamente, esto no lo puede hacer nadie solo. Y por eso, hoy en día, las universidades, más que competir, van a tener que asociarse si quieren enfrentar alguna de estas tareas. Y yo no sé si acaso hoy día vieron ya un aviso de Santander Academy, en que lo que propone el Banco Santander dice, vamos a ofrecer cursos de inteligencia artificial o que están disponibles gratuitos. Y de ahí uno empieza a decir, bueno, hay instituciones que van a empezar a reemplazar a la universidad. Por ejemplo, hay muchos países que tienen temor que Google sea capaz de crear una universidad que sea global. Por lo tanto, si no nos ponemos las pilas, y creo que esa es la misión que tienen la universidad y la academia, es mirar ese futuro, adelantarse de los grandes cambios que vienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Excelente presentación. Ha sido un gusto y un lujo escucharte. Realmente nos dejas muchos motivos de reflexión y en lo personal, digamos, me impacta todo aquello que tú nos relatas, a lo que has tenido acceso, digamos, a través de las participaciones que has tenido recientemente y que a veces uno piensa que está informado y de todas maneras en alguna medida todavía ignora. Estimados, la verdad es que estamos en la hora que habíamos fijado para el cierre y hay varias preguntas en el chat. Por lo tanto, propongo que nosotros nos hagan llegar al correo que acabamos de colocar en el chat de la Academia de Ciencias Farmacéuticas estas mismas consultas que nos han hecho
de manera que nosotros podamos gestionar con nuestros panelistas el enviarles una respuesta a través de correo. Em, la verdad es que ha sido cuatro presentaciones interesantísimas. Entonces estimamos que no queremos retenerlos más tiempo del que les habíamos pedido inicialmente, pero de todas maneras sabemos lo importante que es para ustedes tener respuestas a sus inquietudes. Así que lo vamos a hacer de esta forma. Por favor, hay dos correos de la academia que hemos puesto en el chat. Tomen nota de lo que nos han consultado, nos hacen llegar las consultas a los correos y nosotros vamos a pedir la colaboración de nuestros panelistas para que nos ayuden digamos, identificar cuáles son las respuestas apropiadas a esas consultas. Em, Marcela Pesani, sé que se ha unido recientemente a nuestro, por lo menos con audio, a nuestra conversatorio, pero yo no sé si está en condiciones, Marcela, de poder dar unas palabras. No sé si te lo permite, como tú te has conectado al conversatorio. Ahí está. Juan, Juan, ¿me Sí, escuchas? sí, te escuchamos, Marcela. ¿Ah? Ahí se lo doy. Em, bueno, me disculpa, pero Marcela, sabes que no se te estoy escucha bien. Está, la en verdad, Santiago, estoy muy... en Valdivia, Ah, pero ahí está. agradezco mucho a Juan y a todos haber continuado con este. ¿Ahí? Sí, ¿Me sí, escuchas, Juan? estábamos escuchando mejor. A ver, prueba de nuevo, por favor, Marcela. Ok, bueno, agradecer a todos la presencia, a la directiva por haber seguido con este, por motivos laborales, no pude estar en todas las presentaciones, escuché las dos últimas, agradezco mucho a los intervenientes, nos dan una realidad y nos muestran cómo es nuestro futuro y esa es la idea que podamos de a partir de ahora seguir analizando. Me quedo con algo que dijo Sergio, que le agradezco, es que tenemos que trabajar unidos, porque cuando trabajamos cada uno por nuestro lado, la cosa no va a funcionar muy bien. Así que muchas gracias, Sergio, Rosemary, Javier y a todos los invitados y a ustedes también. Muchas gracias, Marcela, por tus palabras. Te escuchamos muy bien. Y con eso, entonces, cerramos este segundo conversatorio, recordándoles que hay un tercer conversatorio planificado para el día 23 de octubre, el cual difundiremos prontamente con los temas y panelistas que se van a hacer cargo de las presentaciones en ese conversatorio. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente resto de semana, especialmente nuestros panelistas. Un agradecido y sentido saludo y muchas bendiciones y buenos deseos para todos.